En un mundo antiguo, donde los dioses caminaban entre mortales y los titanes desafiaban el cielo, vivieron dos amantes cuyas vidas se entrelazaron en un relato de amor y tragedia que perduraría a través de los tiempos. Este es el relato de Orfeo y Eurídice, cuyas almas fueron unidas por el lazo inquebrantable del amor verdadero. Orfeo, un músico dotado con el don de la melodía, cautivaba a todos los seres vivos con el dulce sonido de su lira. Sin embargo, su corazón pertenecía a una sola persona, Eurídice, cuya belleza rivalizaba con la de las diosas del Olimpo. Juntos, Orfeo y Eurídice parecían destinados a una eternidad de felicidad, su amor tan puro y profundo que nada parecía poder separarlos. Pero el destino, con su inescrutable voluntad, tenía otros planes. Mientras paseaba por el frondoso bosque, Eurídice fue sorprendida por el ataque de una serpiente venenosa, cuyo mordisco la dejó sin aliento y sin vida. La desesperación y el dolor consumieron el corazón de Orfeo al perder a su amada, pero su amor por Eurídice era tan fuerte que no se detendría ante nada para recuperarla. Con el corazón roto pero la determinación ardiente, Orfeo se aventuró valientemente en las sombrías profundidades del inframundo, un lugar temido por todos los seres vivos. Allí, ante el imponente trono de Hades, el señor de los muertos, Orfeo desplegó su música con la esperanza de ablandar el corazón del dios y persuadirlo para que permitiera el regreso de Eurídice al mundo de los vivos. Conmovido por la belleza y el dolor de la música de Orfeo, Hades accedió a su petición, pero con una condición desgarradora: Orfeo no debía mirar atrás hasta que hubieran salido completamente del inframundo. Lleno de esperanza y anhelo por el futuro, Orfeo comenzó su arduo viaje de regreso, con Eurídice siguiéndolo en silencio, su presencia un eco constante en las sombras. Pero en medio de su travesía, la duda comenzó a sembrar sus semillas en el corazón de Orfeo. La tentación de mirar hacia atrás y asegurarse de que Eurídice lo seguía era abrumadora, y en un momento de debilidad, cedió ante ella. Con un gesto fatal, Orfeo se volvió para mirar a su amada, solo para verla desaparecer instantáneamente en las sombras del inframundo. Con el corazón destrozado por su error, Orfeo quedó solo en la oscuridad del inframundo, lamentando la pérdida de su amada para siempre. Al regresar al mundo de los vivos, llevaba consigo solo el eco de su música y el peso abrumador de su arrepentimiento, mientras el sol brillaba sobre la tierra una vez más. Así concluye la historia de Orfeo y Eurídice, una tragedia que resuena a través de los siglos como una lección sobre el poder del amor, la tentación irresistible y las dolorosas consecuencias de la duda. Aunque su amor fue truncado por el destino, su historia seguirá siendo contada y recordada por generaciones, manteniendo viva la llama de su amor eterno en los corazones de aquellos que escuchen su trágica canción.